Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, para los que no me conocen, soy diseñadora de modas y la creadora de Nocturno Design Blog, el blog número 1 para todos los que quieren aprender a coser. El día de hoy, como lo pudieron ver en el título del video, vamos a estar haciendo reseña de este prensatelas de aquí, que es un prensatelas con guía para coser sesgo elástico o bies elástico o elástico partido. Tiene varios nombres según el país en donde te encuentres, y este prensatelas puntualmente lo compré de una empresa que se llama Productos A&M. Ellos se dedican a hacer varias cosas, entre esas tienen una gama muy interesante de prensatelas y de guías para máquinas familiares. Este tipo de guías son muy fáciles de conseguir para máquinas industriales porque son las que se utilizan en producciones de ropa, pero para máquinas familiares son muy escasos y se tienen que mandar a hacer prácticamente. Este video no es patrocinado por ellos, yo compré estos prensatelas porque una amiga me lo recomendó y me llamó mucho la atención, en especial por eso quiero empezar con este prensatelas. Así que en este video les voy a estar mostrando cómo es que se utiliza esta guía y les voy a dar algunos consejos y cosas que he aprendido mientras lo he estado utilizando. Así que habiendo dicho todo esto, vamos a pasar a la reseña. Este de aquí es el prensatelas que les comento. Como pueden ver, es bastante grande y tiene aquí la guía para entregar el sesgo elástico o el elástico partido o el bies elástico. Te lo entrega doblado por aquí, y esta parte de acá es el tensor. Entonces ven esta ruedita de aquí, si la soltamos, esta pieza de acá se empieza a subir y esto libera la tensión del elástico. Entonces la manera en que funciona es que tú introduces el elástico por acá, les voy a hacer algo de zoom. Entonces por acá introduces el sesgo elástico y luego lo aprietas con este tornillito y van a ver, ahí creo que se alcanza a ver que una piecita de aquí abajo va a empezar a bajar. Eso es lo que hace que estire el elástico mientras estamos cosiendo. Entonces ahí ven cómo va bajando, va bajando, va bajando, y eso es lo que le hace la presión al elástico para entregártelo ya estirado mientras coses. Entonces ahí creo que este es el máximo que da. Sí, como ven, el hueco queda prácticamente tapado. Y bueno, yo le hice una marquita aquí con Sharpie. Esto es todo lo apretado que da este tornillo. Entonces le hice la marquita acá y la marquita en la rueda para yo guiarme y saber cuántas vueltas o media vuelta o un cuarto de vuelta le debo dar a este tornillo para que el elástico quede de la presión que yo quiera para la tela que esté utilizando. Entonces ahí es como un tip extra. Ahora vamos a pasar a la máquina para explicarles cómo funciona. Bueno, entonces ya estamos en la máquina y lo primero que debemos hacer es retirar el soporte del pie prensatelas. Por este prensatelas se necesita atornillar, entonces voy a quitar esto. Retiro el prensatelas de mi máquina y ahora vamos a introducir el prensatelas para sesgo elástico. Yo les recomiendo que enhebren primero la máquina antes de ubicar este prensatelas, porque como es bastante grande, pues es un poco difícil enhebrar la máquina después. Entonces lo voy a ubicar ahí y voy a atornillarlo. Ahí. Voy a pasar el hilo de la aguja a la parte de abajo del prensatelas, dando una puntada, sacando hilo con unas pinzas. Ahí está, listo. Ya con esto tenemos el prensatelas ubicado. Ahora, para ubicar el sesgo, aquí es el sesgo o bies elástico o el elástico partido, que se cose de esta manera. Entonces, para ubicar el sesgo aquí adentro, voy a soltar presión de este prensatelas. Es más fácil introducirlo en la ranura que les mostré ahorita, y me voy a ayudar de unas pincitas para pasarlo por ahí. Entonces de a poquitos lo voy a ir metiendo. Esta parte todavía se me complica un poquito. Ahí está, ahí va saliendo. Ahí ya salió. Entonces lo jalo y lo voy a doblar por la mitad y lo voy a sujetar acá con las pinzas para llevarlo a la parte de abajo del prensatelas. Y aquí
A ver cómo les muestro. El sesgo elástico viene doblado por acá y debe quedar el borde doblado en esta parte del prensatelas. Esta va a ser la guía para que nos quede derecho el sesgo elástico. Entonces, cuando lo introduzca aquí debajo del prensatelas, me debo asegurar de que este doblez me dé con esta parte del prensatelas. Y ahí lo deposito y bajo mi prensatelas, ahí ya quedó. Y ya que tengo el prensatelas cuadrado y el sesgo en su lugar, voy a apretar todo el tornillo de este prensatelas. Hasta ahí da. Y ya que está completamente apretado, ahí sí puedo empezar a cuadrar qué tanto quiero que me estire el elástico. En este caso, para la tela que voy a estar utilizando, que es esta lycra que siempre utilizo en los tutoriales de ropa interior, que aquí se consigue con el nombre de Amorella. Es una licra de poliéster, 88% poliéster, 12% spandex. Y para esta tela lo voy a soltar nada más una vuelta del tornillo. Eso es todo lo que necesito para este tipo de tela por ser tan delgada. Y ahora entonces voy a ayudarme de las pinzas para introducir la tela dentro del sesgo. Esta parte también se me sigue complicando un poco, pero ahí lo queremos metido y voy a empezar a coser. Voy a estar utilizando la puntada de zigzag. Y nada, simplemente oprimo el pedal de la máquina. Perfecto, ahora que la tela ya llegó a la parte acá de la aguja, entonces para coser con este pie, el pie te entrega el sesgo doblado y te lo entrega ya tensionado para que quede uniforme durante toda la costura. Entonces lo único que debemos hacer es estar enfocados en esta parte de acá. Nuestra función es asegurarnos de que la tela siempre esté dentro del sesgo para que la costura nos vaya a quedar bien. Entonces mientras voy cosiendo me voy a fijar es principalmente en esta parte de aquí. Y tampoco es necesario estirar la tela mientras cosemos. Así van quedando. Bueno, aquí me saltó una costura, creo que debe ser por la aguja. Y voy a utilizar ahora otra puntada, la voy a pasar al zigzag de 3 puntos para que también vean cómo queda. Y aquí corto. Este de aquí es el resultado final. Como pueden ver aquí, no sé por qué en la primera costura de zigzag me saltó 2 puntadas, una en esta parte de acá y otra en la parte de acá, pero vean lo bonito que queda. Y este de aquí es el zigzag de 3 puntos, que también vean cómo queda de parejo. Y si ponen la tela así plana, ven que la costura queda casi prácticamente perfecta, o sea, no forma ondas. Ya les voy a mostrar otros ejemplos. Y estira perfectamente y no se revienta el hilo. Lo mismo acá, también estira muy bien. Y este sería el revés de la costura. Vamos a hacer el ejemplo ahora con la parte curva. Otra vez voy a introducir la tela dentro de mi sesgo. Ahí está. Y voy a empezar a coser. Se me estaba enredando acá el hilo de la aguja. Ok. Grave, grave, grave. Se formó un nudo. La seguridad primero. Voy a sacar la aguja esta. Y el prensatelas. También hay que sacarlo. Ok, creo que ya no hay nada más ahí atorado. Así que voy a volver a enhebrar mi máquina. Y ahora realmente no sé. Creo que deberían descoser lo que ya cosieron y volver a empezar. Igual voy a tratar de empatar la costura, aunque creo que no es lo mejor, pero para no volver a empezar. Igual también para probar creo que va a quedar bien. Ahora, ¿en qué posición del zigzag está? En la punta, en esta punta de acá. Voy a tratar de empatarlo.
Voy a cambiar ahora a otra puntada para probar también, para que ustedes vean. Voy a utilizar la puntada elástica triple. Para esta toca ajustar la posición de la aguja, entonces la voy a mover más hacia el centro. Bueno, una de las desventajas, entre comillas, de este prensatelas es que no puedes tener la cantidad exacta de sesgo elástico para el proyecto de costura que estés haciendo. Necesitas al menos unos 15 centímetros extra de elástico para poder alimentar todo el prensatelas. Entonces necesitas un poquito para que el sesgo pueda salir en esta parte. Y luego, sí, más o menos unos 15 o 14 centímetros de sesgo para que el elástico siempre esté dentro del tensor mientras estés cosiendo. Esto al final y al inicio sí necesitas como unos 5 centímetros extra. Entonces, si por ejemplo tú sabes que para la entrepierna de un panty necesitas 30 centímetros de sesgo elástico, añádele otros 20 centímetros por si acaso. Es mejor pues que nos sobre material a que nos quede faltando y que de pronto no nos quede bien tensionado en esta parte porque se nos salga del tensor mientras estemos cosiendo. Y acá pueden ver cómo queda el sesgo en esta parte curva. Como ven, queda bastante planita la costura, que ese es el acabado que queremos llegar. Tenemos acá, bueno, mi improvisación aquí con el remate del sesgo, que me falta cortarle los hilos. Sí, la verdad no es un acabado muy bonito, o sea, se nota bastante el empate y aquí se me formó un nudo mientras cosía, no sé por qué, pero bueno, como estamos practicando no importa. Igual yo creo que sí, lo mejor, si esto te pasa mientras estás cosiendo una prenda, lo mejor es que descosas lo que lleves cosido de sesgo y vuelvas a empezar. Así es como se ve. De todas formas, siento que aguanta bien la costura. Ahí está. Y esta de aquí es la elástica triple, que miren que también el acabado queda súper bonito por el derecho y por el revés del elástico, y también estira bastante bien. O sea, literal estoy haciendo toda la fuerza que puedo y vean que el hilo no se revienta, lo cual me encanta porque cuando coso este tipo de insumos y este tipo de telas manualmente, sí, muchas veces se me revienta la costura por más cuidadosa que sea. Ahí está. Entonces, antes de hacer esto, hice otras pruebas para que ustedes pudieran ver. Tenemos esta de acá. Entonces, este borde curvo de acá lo hice con la tensión del prensatelas más suelto. En lugar de una vuelta de la ruedita del prensatelas, le di 2 vueltas y vean que queda con estas ondas. Muchas de ustedes a veces me preguntan que cuando cosen elástico y ropa interior, las costuras les quedan como con estas ondas y que no saben por qué es. La razón es porque el elástico no está lo suficientemente tensionado cuando lo cosen a la tela, entonces lo que hace es como estirar la tela mientras la cosen y por eso se ven estas ondas de acá. Aunque no está lo suficientemente tensionado, igual vean que también estira bastante bien. Esta la hice con la costura elástica triple. Y esa de acá la hice dándole 1,5 vueltas y como pueden ver tampoco fue suficiente. Todavía siguen dando esas ondas que les comento que no deben quedar. Pero igual también estira bastante bien. Y también entonces esta fue otra prueba que hice para utilizar más puntadas. Tenemos aquí nuevamente la puntada elástica triple. Este de aquí es el zigzag normal. Es el revés de la tela. Ahí está el zigzag normal, la elástica triple. Aquí nuevamente la puntada de zigzag, que en las curvas fíjense que a veces me pasa esto y es porque todavía no logro aprender del todo cómo utilizar la guía, en especial en las partes curvas. Entonces, como les digo, esto requiere de práctica y de aprender a utilizar esta herramienta. O sea, de la noche a la mañana creo que no se aprende a manejar así a la perfección, pero ahí vamos mejorando. Y bueno, esta no sería una reseña completa si no les muestro cómo utilizo esta herramienta con un panty. Esta es la primera vez que hago un panty con este prensatelas. Ya lo había utilizado en el tutorial de los crop tops que les dejé el mes pasado.
Y bueno, sí había practicado en algunos retazos de tela, pero lo vamos a probar por primera vez en esta silueta. Como este no es un tutorial del panty, sino una reseña del prensatelas, no les voy a explicar muy a detalle la construcción. Ya uní el refuerzo con el delantero y el posterior y lo sujeté todo con alfileres para poder coser el sesgo elástico en la entrepierna. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo. Y para este diseño voy a estar utilizando este sesgo que tiene brillitos por un lado. Lo voy a estar utilizando por el revés porque siento que son demasiados brillos para lo que quiero. Y por el revés pues el brillo es menor. Así que ya lo introduje en el prensatelas. Y lo voy a soltar entonces una vuelta. Ahí está. Y voy a empezar a coser. Ok, en total este tramo me tomó 7 minutos. Vamos a ver cómo quedó. Bueno, quiero que vean que en esta curva de acá, que es la parte del frente, quedó perfecto el elástico. Mientras que en esta curva de acá, que es la del posterior, que la curva es en sentido contrario, sí tuve un inconveniente aquí, se me soltó el elástico en un pedazo. Este tipo de curvas todavía me toman un poquito más de trabajo de hacer, pero siento que estas ya he aprendido bastante bien cómo introducir la tela. Y es que vean, queda planito, queda bonito, la costura estira perfecto, agarró el refuerzo sin ningún problema. La verdad es que está bastante bueno. Voy a hacer entonces la otra pierna y a cerrar uno de los costados para mostrarles cómo coso el sesgo de la cintura, que lo voy a hacer con otra puntada. Esta de aquí es la puntada elástica triple y creo que para este voy a utilizar la puntada de zigzag. Bueno, y así es como voy hasta este punto, ya con las dos entrepiernas perfectamente sesgadas. Este me quedó mejor que el primero que hice. Y bueno, hubo un pequeño percance, se me acabó el sesgo este de brillitos, así que voy a estar haciendo la cintura con este color mandarina, que es como el único que me queda para combinar con este. Y esto entonces lo voy a estar haciendo con la puntada de zigzag de 3 puntos. Ya me estoy volviendo mejor en esto de introducir la tela dentro del sesgo, así que voy a empezar a coser. Y así es como quedó esta costura. Ahí creo que alcanzan a ver por la luz. Estira perfectamente y también quedó bastante lisita. No tiene esas ondas que les comentaba anteriormente. Así que ya lo único que falta es terminar de cerrar este panty y darle un acabado aquí a estas costuras. Y con esto termino. Y este es el resultado final de este panty utilizando el prensatelas con guía para sesgo elástico. En esta parte de aquí, que fue la primera entrepierna que cosí, hola Kira, donde me había quedado el pedazo sin coser, bueno, le hice ahí un remiendo. Y esta fue la segunda entrepierna, que vean que me quedó mucho mejor. Lo que les digo es cuestión de práctica. Aquí esta primera parte del delantero que les mostré que me había quedado súper bien. En la segunda, bueno, se me enredó un poquito el elástico mientras cosía y quedó esta parte fruncida. Y acá la parte de la cintura quedó bastante bien utilizando la puntada de zigzag de 3 puntos. Al final simplemente cerré el costado y le hice una presilla para asentar el borde del elástico hacia el posterior. Y básicamente así es como queda. Como pudieron ver en el video, la verdad es que es bastante fácil utilizar esta guía y el acabado queda muy bueno, queda muy profesional. Obvio, requiere de una curva de aprendizaje. Yo siento que con lo que he confeccionado hasta ahora todavía no la domino a la perfección, pero con más práctica siento que sí puedo lograr un acabado mucho mejor. Como vieron, ahí tuve algunos fallos en la construcción de ese panty, pero la verdad siento que vale muchísimo la pena, en especial si tú tienes
tienes un emprendimiento de ropa interior desde tu casa o si utilices una máquina familiar, siento que es una de estas herramientas que definitivamente vale la pena hacer la inversión. Además que no estuvo tan costoso, creo que me costó 26.000 pesos colombianos, que la verdad en dólares pues es un precio bastante accesible por una herramienta que nos ahorra mucho tiempo y que mejora mucho la calidad de nuestros productos. Nuevamente, este video no es patrocinado, pero se los dejo. Este es de Productos A&M. Yo lo conseguí a través de su línea de atención de WhatsApp. Igual las redes sociales se las voy a estar dejando aquí en pantalla por si quieren entrar a ver. Hacen envíos a Colombia y a Venezuela. Por ahora tienen suspendidos los envíos internacionales, pero bueno, eso me lo dijo la chica que me atendió. Tal vez a lo mejor para cuando ustedes vean este video ya tengan nuevamente los envíos internacionales disponibles. Además de este prensatelas, compré otros que se los voy a estar dejando aquí en pantalla, así que déjenme saber cuál de esos les gustaría ver en un próximo video reseña, porque la verdad es que todos me han estado encantando. Espero que les haya gustado este video y que hayan aprendido un poquito más sobre costura. Déjenme saber en los comentarios de abajo qué tal les pareció y cuál es el prensatelas que les gustaría que les mostrara en el próximo video de reseña. Además, no se les olvide darle like para yo saber que les gusta este tipo de contenido y porque es una excelente forma de apoyar este trabajo. Recuerden que estoy publicando videos todos los viernes a las 3 de la tarde sobre costura y temas relacionados, pero aún así los invito a suscribirse. Es completamente gratis, solo deben darle suscribir al botón que aparece aquí abajo. Y muchas gracias por ver el video hasta el final, de verdad significa todo para mí cuando ustedes ven los videos completos y dejan sus likes y sus comentarios. Mientras que esperan al video del próximo viernes, los invito a que vean esta lista de reproducción de aquí, que es donde tengo el curso básico de costura para principiantes, o también que me sigan en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, porque esa es la red en donde más me mantengo activa y en donde más me gusta hablar con ustedes. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.